Buenas tardes a todos. Mi nombre es Virginia, soy responsable comercial del canal directo Affinities de IMQ especializado en colegios profesionales. Lo primero de todo, comunicaros que esta webinar está siendo grabada, por lo que si alguna persona no desea aparecer, pues debería desconectar el audio y el vídeo. Desde IMQ, como empresa que ayuda a promocionar la salud, la seguridad y el bienestar de las empresas y los colectivos, y del marco del acuerdo de colaboración que tenemos con el Colegio de Psicólogos de Vizcaya, les vamos a ofrecer una webinar de la mano del especialista en medicina deportiva, el doctor Pablo Aranda, del cuadro de IMQ. En esta cita divulgativa, Pablo nos dará unas recomendaciones y consejos para que tengamos en cuenta, sobre todo aquellas personas que pasamos muchas horas sentados. Esperamos que sea de vuestro agrado e interés y agradeceros vuestra participación. Doy paso a Pablo para que comience con su presentación. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a ver si os parece interesante la charla. Un segundito que estoy intentando, no sé qué va a pasar aquí. Ahí está, vale, perfecto. Bueno, el dolor de espalda bueno, cuando me plantearon hacer la charla del dolor de espalda me pareció que podía ser muy interesante cara a vosotros que estáis todo el día sentados. Yo también estoy mucho tiempo sentado aquí en la consulta o bueno, me muevo poco. Es verdad que el dolor de espalda es quizás una de las patologías más comunes que tenemos. De hecho, se dice que es el primer problema de salud crónico en España, por encima de cualquier otra patología, como puede ser la hipertensión, la artrosis, etc. Con lo cual, en principio, bueno, pues es una charla que puede resultaros interesante y vamos a intentar que sea útil, ¿verdad? Bueno, lo primero, yo no estoy muy acostumbrado a dar las charlas así en plan webinar. A mí me gustan las charlas presenciales, yo disfruto con el contacto con la gente. Entonces, cualquiera que quiera participar, yo estoy encantado de que participe. Hay otra cosa, normalmente hablo un poco rápido. Entonces, voy a intentar hablar despacio para que se me entienda, pero si os parece que estoy hablando muy rápido, un segundito, por favor. Es que me hacen unos auriculares. Vale, gracias. Gracias. Bueno, es que tenía problemillas con el audio, ahora ya con los auriculares. Vamos a seguir, si tenéis cualquier problema me decís. Lo que os decía, normalmente hablo un poco rápido, entonces voy a intentar hablar un poco más despacio, pero cualquier cosa, cualquier duda o cualquier problema que tengáis, me decís, o que hable más despacio, no hay ningún problema. Bien, eso como cosa general. Además, al final tendréis un turno de preguntas por mi parte, no hay ningún problema, podéis preguntar lo que queráis, yo responderé lo que pueda o lo que sepa, pero sí que me gustaría que si os surge alguna duda durante la charla, me cortéis y me preguntéis. Bueno, estaba con los auriculares porque el audio lo tengo un poco regular, no sé por qué, este ordenador no suena muy alto, pero como no tengo que escucharos en general, tampoco pasa nada. Si alguien quiere hacer una pregunta, que la haga, y si no, tenéis el chat para poder hacer las preguntas. Intentaré responderos seguido, ¿de acuerdo? Bueno, a lo que iba. El dolor de espalda. Bien, me creo que casi todos los que estáis ahí, que no os he olvidado ninguno, pero que estáis por ahí, habéis tenido dolor de espalda. De hecho, es la patología más común, como os decía. Patología crónica más común y más habitual en todos los estudios que se dan en España. El 80% de la población, 80%, ha sufrido o sufre dolor de espalda. De hecho, hasta el 20% en este momento de la población española sufre un dolor de espalda. Con lo cual, es para darnos un poquito cuenta de la magnitud que supone la patología de la que estamos hablando. Es decir, está por encima, como os decía antes, de la artrosis, de la hipertensión, del reumatismo, de cualquier otro tipo de patología que os podéis imaginar. El dolor de espalda, en concepto general, que ahora iremos un poquito detallándolo, es lo más importante dentro de las patologías que puedan suceder, tanto a nivel laboral como no laboral. Bien. De hecho, hasta el 40% de los trabajadores han cogido baja alguna vez por tener un dolor de espalda. Con lo cual, bueno, que los que lo tengáis, que pensáis que mal de muchos consuelo tontos, no, que va, es broma. Casi todos hemos tenido un dolor de espalda, lo tenemos y lo que hay que tratar
es de seguir una serie de pautas que intentaremos marcar para minimizarlas, pero la realidad es que es normal que exista y es habitual. Bien. Lo primero que me gustaría deciros es que lo bueno que tiene el dolor de espalda es que es una patología benigna y autolimitada. Es decir, en la mayoría de los casos no es una patología grave y en la mayoría de los casos desaparece sola. Cuando digo desaparece sola, es que desaparece sola, que no hay que hacer muchas cosas para que desaparezca, aparte de esperar. Claro que esperar con dolor pues a veces es complicado, pero bueno, muchas veces solo con esperar es suficiente. ¿Qué es el dolor de espalda? Porque bueno, estamos hablando de dolor de espalda así en general. ¿Y qué es el dolor de espalda? Pues el dolor de espalda es aquel dolor que va desde aquí hasta el sacro. Toda la región de lo que viene siendo la espalda, pues todo eso es dolor de espalda. Parece una cosa absurda el comentario que digo, pero no lo es, porque luego es verdad que la espalda va teniendo diferentes partes y diferentes connotaciones. De todos estos dolores de espalda, el más común y el más habitual en la sociedad actual es el dolor lumbar, de la zona baja. ¿Por qué? Pues porque es la parte que más sufre de toda la espalda. ¿Cómo dividiremos el dolor de espalda? ¿Cómo lo vamos a dividir? Bien. Vamos a dividirlo primero por la duración del dolor. Vamos a empezar dividiendo por la duración. Un dolor de espalda agudo es aquel que dura hasta 6 semanas, que son la mayoría. Un dolor subagudo es el que dura entre 6 semanas y 3 meses. Y un dolor crónico es el que dura más de 3 meses. Bien, hay otro tipo de dolor que es el dolor recurrente, que es el que se presentan episodios repetidos durante más de 3 meses seguidos. Entonces ya lo denominaremos recurrente, en un año me refiero, episodios repetidos. Bien. Esto es un poquito la diferenciación en cuanto a la duración del dolor. Después, en cuanto al tipo de dolor, ¿cuál es el dolor más habitual? El dolor mecánico. Es aquel dolor que cuando nos movemos va a más y cuando estamos en reposo va a menos. Es el más habitual de todos y es el que tiene que ver con todas las estructuras, bueno, pues con sobrecargas en las estructuras musculares, articulares, etcétera, de la columna vertebral. Bien. ¿Cuál es el siguiente tipo de dolor? Es el dolor inflamatorio. Este dolor es el que suele además tener, es más de tipo reumático, visceral, etcétera. No es tan dependiente de la musculatura y de las estructuras articulares de la espalda, sino que no cede con el reposo y a veces empeora con el descanso nocturno. Ese suele ser el dolor de tipo inflamatorio. Y el tercer tipo de dolor de espalda que podemos tener es el dolor neuropático. ¿Qué significa dolor neuropático? Dolor neuropático es aquel dolor que se irradia. Bien, normalmente la patología que viene de las cervicales se puede irradiar pues, a miembro superior y la patología que viene de la zona lumbar se suele irradiar a las piernas. Todos habréis oído hablar de la ciática, etcétera. Bien, pues para que veamos la estructura. Es decir, si el problema es en los brazos, si ponemos un hormigueo, una pérdida de fuerza en uno de los brazos, el origen puede estar en la zona cervical. Y esos dolores de la zona posterior, de ciática, etcétera, son dolores que proceden de la zona lumbar principalmente. Bien. Entonces, empezamos a dar unas pinceladas de los diferentes dolores de espalda por la zona de la columna que está afectada. Bien, ¿cuál es la primera zona que vamos a hablar? Vamos a hablar de la zona cervical. En la zona cervical, como todos conocéis, tenemos la columna cervical es una columna tremendamente móvil que realmente permite mucha movilidad, mirar para atrás, girar arriba, abajo, y está basada en una estructura ósea, que son las vértebras cervicales, que están sujetas a muchísima tracción, movilidad, etcétera. Esto hace que se puedan generar con cierta frecuencia situaciones de sobrecarga, de tensión, etcétera, en toda la musculatura que sujeta la cabeza, y lo más común es la tortícula, que viene conocido como tortícolis, que suelen ser contracturas de la musculatura de la cervical. ¿Cuál puede ser el origen? Pues como os iba diciendo, lo más común en la zona cervical son las sobrecargas mecánicas, dolor de tipo mecánico, que cuando nos movemos estamos así como un poquito rígidos. Ese es el dolor cervical de origen muscular, principalmente, casi siempre. En ocasiones ese dolor puede dar dolor tipo neuropático, es decir, podemos notar hormigueos, pérdida de fuerza en los brazos. Y ahí es donde entramos con la duda de si hay algún problema a nivel discal que pueda estar presionando alguna raíz en su salida.
Normalmente, la mayoría de las patologías o de los dolores de tipo cervical se basan en esos dos tipos, ¿no? Pues uno más de tipo mecánico que afecte a la columna o a los discos o del tipo mecánico puro, digamos, tortícolis, que afecta más a la musculatura. El origen, como os decía, suele estar en posturas forzadas, posturas poco fisiológicas, latigazo cervical si tenemos un accidente de tráfico o una caída, un golpe fuerte. Bueno, eso pasa en la gente joven, principalmente joven, me refiero por debajo de los 50 o 60 años. A partir de esa edad ya tenemos otro componente de dolor que puede ser también mecánico y que es el dolor de tipo artrósico. Es decir, a partir de cierta edad, la artrosis cervical, que con una radiografía ya se ve que hay una columna que puede haber sufrido más de la cuenta y está generando ese tipo de rigidez y de dolor, genera mucho dolor y puede generar también patología de dolor irradiado, porque la propia artrosis cierra un poco los espacios, comprime un poco los discos y tanto la salida de los nervios y puede generar también dolor de tipo irradiado. Como os decía, la gente joven, más mecánica, más latigazo, etcétera, más postural, la gente más mayor empieza a aparecer ya el dolor artrósico. No quiere decir que desaparezca el otro, pero la artrosis, como es un proceso degenerativo de desgaste, aparece más adelante. Bien. Otras cosas menos frecuentes de dolor en la zona cervical son los dolores de tipo inflamatorio, como pueden ser artritis reumatoide, etcétera, que bueno, puede aparecer casos, pero bueno, son patologías más concretas y no son habituales en la población general. Aparecen, pero no de manera tan habitual. Bien. La siguiente parte de la columna, que hemos comentado, la zona cervical. O si tenéis cualquier duda me preguntáis, pero bueno, zona cervical, sobre todo dolores mecánicos. Un segundito, no, perdón, pensé que había entrado un mensaje. Dolores tipo mecánicos y principalmente por gestos bruscos o posturas mantenidas. La postura del ordenador es súper típica que dé problemas, la postura mantenida del ordenador rígida y una postura inadecuada a nivel cervical, súper típico. Más incluso que dolores en otras partes de la columna. Aunque os he dicho que el dolor más importante es el dolor lumbar, que es el dolor mecánico, el más habitual por ordenador puede ser el dolor cervical. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Siguiente escalón de dolor es el dolor en zona dorsal. Hemos dicho la zona arriba de la columna cervical, la zona media es la zona dorsal, que va desde, un segundo, más o menos, desde aquí, empieza la columna dorsal, desde aquí más o menos, la raíz del cuello, hasta más o menos esta zona media de la espalda. ¿Vale? Bien, esa zona es una zona que está sujeta a menos movilidad y menos movilidad que la zona lumbar o la zona cervical. Es una columna que soporta movilidad, pero que no es ese tipo de movilidad. Está sujeta más a los cambios respiratorios, posturales, etcétera. Y casi todos los dolores que aparecen son de tipo mecánico, casi todos. También, bueno, como hemos dicho, casi todos los dolores son de tipo mecánico, pero bueno, pueden aparecer. ¿Qué otro tipo de dolores pueden aparecer en esa zona? A ver, a veces dolores que se irradian hacia los costados pueden ser un tipo de herpes o otro tipo de dolores que pueden dar dolores que aparecen en zona posterior, pero se irradian y pueden aparecer algunas vesículas. Pero no son muy comunes, pero conviene saber que existen. La afectación de algún nervio intercostal, etc. Son dolores poco habituales. La zona dorsal suelen ser mecánicos y posturales casi siempre. Y vamos a la estrella de la corona de la espalda, que es la zona lumbar, como os decía, de esta zona de aquí de la espalda hacia abajo, es la zona lumbar. La zona lumbar presenta, como os decía anteriormente, el 70% de los dolores de espalda. 70%. Si hemos dicho que la patología más común general es el dolor de espalda, la patología más común particular es el dolor lumbar. Todo el mundo ha tenido dolor lumbar. 80% hemos dicho antes. Pues yo creo que se habla de los niños y algunos. O sea que sí, dolor lumbar es una patología súper común y súper habitual. ¿Cuál es la causa más frecuente de ese dolor lumbar? Pues lo normal es que se dé en pacientes jóvenes y lo más habitual es la contractura muscular lumbar. En general, siempre que tenemos un dolor lumbar, nos preocupa que tengamos una hernia discal, una protusión discal o cualquier otra historia que podamos pensar que empeora nuestro pronóstico cara a la curación de ese dolor lumbar. Pero la realidad es que si cogiésemos 100 personas de la población general al azar sin dolor de espalda y les hiciésemos a todos resonancia, un porcentaje altísimo, más del 50%, presentan algún tipo de protusión o algún tipo de hernia discal sin dolor. Con lo cual, no hay que volverse loco cuando aparece un dolor de espalda y decir, pero una resonancia, no es que tenga una hernia. Pues es posible que la tengas y es muy posible que no sea el causante de tu dolor, sino que el dolor sea por una sobrecarga mecánica, como venimos diciendo, y que a nivel lumbar las contracturas paravertebrales lumbares son súper típicas.
Es verdad también que si tienes una hernia discal, la defensa del cuerpo es hacer una contractura lumbar, con lo cual es muy difícil de diferenciar cuál es primero, el huevo o la gallina, es decir, ¿qué es primero, la hernia discal o la contractura? Bueno, no, la hernia discal, una contractura no genera una hernia discal, pero quiero decir, ¿existe la contractura porque existe la hernia discal o porque posturalmente hemos estado inadecuadamente o sobrecargas o fatiga? Bueno, pues ese es el problema. ¿Cuál es el problema? Es que muchas veces le damos demasiado valor a una hernia discal cuando la realidad es que es una contractura y es un problema postural. Bueno, la prevalencia de las lumbalgias incrementa con la edad. ¿Por qué? Por fatiga, por desgaste, bueno, pues por diferentes tipos de causas mecánicas. Cuando somos más jóvenes somos más capaces de tolerar casi todo lo que hagamos. ¿Quién no ha salido de jugar con 18 años 3 días seguidos? Con 45 hay que salir 3 días seguidos. ¿A quién es capaz? Yo no. Lo mismo pasa con la espalda. La espalda tolera casi todo con 20 y tantos y deja de tolerarlo a partir de los 40 y a partir de los 60 no tolera nada. Bueno, como os decía, las causas del dolor de espalda pueden ser muchas. Estoy repitiendo todo el rato que la causa más importante es el dolor de tipo mecánico, pero es porque es verdad. Los jóvenes menores de 40 años pueden presentar dolores de espalda un poco más de tipo inflamatorio, pero la realidad es que en general el 90% de los casos de dolor de espalda son de tipo mecánico. Bien, ¿cuáles son las causas mecánicas a las que me estoy refiriendo? Cuando hablo de causas mecánicas, pues son las sobrecargas musculares, las contracturas, como hemos hablado antes, en la zona cervical, las tortícolis, en la zona más lumbar, las contracturas lumbares. El déficit muscular. Esto es un tema importante porque cuando tenemos una musculatura poco desarrollada, poco trabajada y el sedentarismo en el que vivimos, todos en general, bueno, nos hacemos un poco más de deporte, otros hacemos un poquito menos, pero todos vivimos en una sociedad y en una vida bastante sedentaria, nos hace tener una musculatura más débil. Cuantas más horas estamos sentados, cuantas más horas estamos tumbados, menos potencia muscular, menos musculatura paravertebral fuerte tenemos y eso nos genera más problemas. ¿Por qué? Porque la musculatura se trabaja y al trabajarla, andando, caminando, yendo al monte, haciendo deporte, tenemos más tono muscular, más fuerza muscular en esa musculatura paravertebral y le cuesta más fatigarse y le cuesta más lesionarse. Además, las posturas mantenidas no son nada recomendables para ningún músculo, pero para la columna más todavía son más limitantes. Bien. ¿Qué otros problemas pueden aparecer de tipo de mecánico? Los esguinces, como os decía antes, un latigazo cervical no deja de ser un esguince. Cuando se genera un latigazo cervical, por ejemplo, en un accidente de tráfico, se generan las tensiones en la zona de la paravertebral. Todos los ligamentos de la columna sufren mucho y la respuesta muchas veces del cuerpo a esa contracción fuerte, a ese latigazo fuerte, es una contracción fuerte tratando de sujetar, vamos a entenderlo así, la cabeza. ¿Cuál es la musculatura más fuerte que intenta sujetar la cabeza? Los trapecios, que van desde la base del cráneo hasta donde termina la zona, prácticamente por encima de la zona dorsal y se apoya aquí en los hombros. Con lo cual, esos dolores, me vuelvo a hablar, que aparecen en todo este triángulo, apoyado desde aquí hasta aquí y hasta la zona de la espalda, toda esta zona de aquí está cubierta con el trapecio. El trapecio es un músculo muy potente, pero cuando le pegamos un tirón y responde con una contractura, nos deja con esa rigidez que no puedo mirar ni para ningún lado ni para otro, lo que llamamos una tortícolis. Esos dolores a veces son típicos cervicales, como os comentaba, pero a veces pueden aparecer más en esta zona y no necesariamente son otra cosa, sino que son una contractura del propio trapecio. Otra causa mecánica de la que hemos hablado es la hernia discal. Bueno, pues es la estrella de las lesiones en las que digamos, ¿es una contractura? No, es una hernia discal. Bien, pues la estrella es la hernia discal. ¿Qué es una hernia discal? Pues me gustaría haber tenido por aquí una resonancia para haberos enseñado. Bueno, venga, vamos a intentar explicar. Una hernia discal, vamos a imaginar que estos son dos vértebras, una y otra. Bien, entre las dos vértebras hay un pequeño disco que sería el que hace de amortiguador entre las dos vértebras. Bien. Cuando una columna es joven, está sana, lo normal es que esos discos se alineen con la esquinita de la vértebra y no den ningún tipo de problema. ¿Cuándo da problema? Cuando por algún desgaste mecánico o una lesión, no es el desgaste de sobrecarga, ese disco va perdiendo el líquido que tiene, es como un globo de agua y va perdiendo. Os voy a hacer un dibujito rápido que lo vais a entender perfectamente. Tenemos un momentito. Perfecto.
Bueno, entonces, como os decía, estas son las vértebras y estos son los discos intervertebrales. Si os han hecho alguna resonancia magnética, veréis, un segundo, que luego en la parte posterior aparece una especie de canal. Bien, cuando uno de estos discos falla, lo primero que suele hacer es desaparecer este núcleo blanco y se convierte en un disco oscuro. ¿Qué significa que es oscuro? Que ha perdido el líquido. Al perder el líquido, tiene la posibilidad de hundirse. Cuando se hunde, esa zona posterior hacia la que sale el disco que se ha hundido por el peso de la propia columna, esto es la hernia discal. ¿Qué pasa con esa hernia discal? Pues lo siguiente, que por este canal que os he pintado aquí, que es el canal medular, van las raíces nerviosas. Y por estas esquinitas de aquí salen los troncos, los nervios que van hacia los miembros inferiores. Entonces, cuando el disco sale, lo que hace es puede comprimir o las raíces nerviosas en la zona posterior o las raíces de salida en la propia agujero de salida. Y eso es lo que nos daría los dolores de ese típico irradiado, porque ya toca la columna. La hernia discal, el riesgo que tiene no solamente es el dolor propio de la hernia, pues del desgaste que tiene, sino el principal problema que da una hernia discal es la compresión de las raíces que puede generar a nivel de donde se ha producido la hernia. ¿Qué otros problemas pueden aparecer? Bueno, ya son muy raros, tumores espinales, tumores óseos, osteomas, etcétera, un montón de patología que puede aparecer en la zona lumbar, o perdón, en la zona de la espalda, que puede generar dolor, pero que es súper infrecuente. Bien, ¿qué otro tipo de problemas puede haber? Bueno, pues todos los que son ya algunos problemas genéticos, espondilolistisis, enfermedades de Sauermann. Hay un montón de enfermedades que, bueno, no os voy a aburrir con ellas porque la verdad es que hay muchísimas cosas que pueden afectar a la espalda, pero que son muy poco comunes. Artritis, enfermedades, bueno, una meningitis da un dolor de espalda, el herpes, como os comentaba antes, puede dar dolores de espalda y hay otras patologías que no provienen de la espalda que a veces pueden dar dolor de espalda, como pueden ser los infartos, como pueden ser las esofagitis, algún tipo de tumores, problemas vasculares, etc. Pero como os decía, toda esta patología que os estoy comentando ahora es tremendamente infrecuente. Lo más frecuente en la zona de la columna son patologías mecánicas, con lo cual no hay que no hacer nada, pero sí que es importante perderle un poquito el miedo, ¿vale? Porque la mayoría de las veces, como os decía, lo primero que os he dicho es que son benignas y autolimitadas. Todas estas patologías existen, pero no hay que volverse loco. Para eso está el médico, para eso estamos aquí. Es decir, venir, hay que hacer una buena historia clínica y ver qué exploraciones complementarias tenemos que pedir, pero en la mayoría de los casos, aunque sea recurrente, el dolor de espalda es de origen mecánico y no es maligno, es pesado, es doloroso, pero no es especialmente maligno. Bien. Seguimos un poquito hacia adelante, porque parece que si no me quedo un poco dando vueltas en el mismo sitio. Entonces, el dolor de espalda, volvemos otra vez a la epidemiología del dolor de espalda, es el 80% de la población general va a sufrir un dolor de espalda en su vida, eso seguro. Más común en mujeres y más común con la edad. De hecho, es el dolor más común en mujeres, según los estudios, es el dolor de espalda. Es el segundo tipo de consulta médica. Después, en las consultas de atención primaria, es el segundo caso de consulta médica en atención primaria por detrás de cualquier de los catarros de vías respiratorias. Independientemente de que hayamos pasado el coronavirus hace poco, cualquier catarro de vías respiratorias, este dato es anterior, es la primera causa de consulta. La segunda es el dolor de espalda en la población general. Y se da principalmente en gente entre 40 y 60 años. Es la zona más común, la población más común que sufre dolor de espalda, está entre los 40 y los 60 años. Bien, ¿por qué os digo todo esto? Porque el dolor de espalda, perdón, voy a mirar el chat que me lo he saltado, perdón, un segundito que estaba leyendo, ¿dónde está? Aquí. Vale, no sé si leéis la pregunta, si no os la leo yo. Que haya parestesias en extremidades inferiores es indicativo entonces de lesión, protusión o hernia. Bien, en muchos casos que haya parestesias, pérdida de fuerza, hormigueos,
déficit de alguno de los reflejos, rotuliano, aquilio, etcétera, puede ser un indicativo, una forma indirecta de ver que hay una protrusión o una hernia discal. Cuando no, por ejemplo, a nivel mecánico existe el músculo piramidal, que lo que hace es, digamos, el músculo piramidal está en la zona lumbar y el nervio ciático sale a través del músculo piramidal. Una contractura, se suele dar en algunos tipos de deportistas, de corredores, etc. Una contractura fuerte del piramidal puede estar generando una clínica similar a la de una ciatalgia, a la de una compresión nerviosa, como me indicas, parestesias, pérdida de fuerza, etc. en miembros inferiores, y no es una protrusión, pero sí que es lo suficientemente doloroso para parecerlo. Bien, en cualquier caso, el caso de que haya parestesias en extremidades inferiores sí es una de las indicaciones de hacer algo más en la valoración, es decir, no dejarlo como si fuese solamente un dolor lumbar y me olvido y ya se me pasará. Yo sí haría con ese tipo de patología una resonancia magnética de la columna lumbar. ¿Por qué? Pues porque nos puede dar la información de qué paso nos da el diagnóstico definitivo y si hay que hacer algo más en el tratamiento que algo sencillo, como comentaremos en un ratito, ¿vale? Espero haber respondido a la pregunta. Seguimos. Entonces, lo que os decía, ¿por qué es importante decir que el 80% de la población mundial va a sufrir, o la población de España, por lo menos los datos dicen eso, va a sufrir un dolor lumbar? Pues muy sencillo, porque a nivel económico tiene un impacto gordísimo sobre las arcas públicas. Es decir, tengo por aquí el dato, lo voy a consultar. En cuanto a bajas, que lo estoy buscando aquí. El dolor de espalda, os lo leo, es un motivo de un 12,5% total de las bajas laborales. El 12,5% de las bajas laborales se producen por dolores de espalda. Y se dan unas pérdidas cercanas a 16.000 millones de euros. O sea, es decir, un gasto que supone el dolor de espalda de 16.000 millones de euros. Es una barbaridad, es un 1,7% del PIB. Es muchísimo dinero. Todo por el dolor de espalda. Con lo cual, sí que me parece importante, a nivel de la responsabilidad también de cada uno, intentar cuidarse lo más posible para que ese dolor de espalda no nos limite tanto. Creo que va a ser complicado porque realmente la incidencia es grandísima y el tipo de vida que llevamos no nos facilita, pero creo que hay que intentarlo. Bien, ¿cómo se debe plantear cómo os debe plantear el médico al que acudáis? ¿Cómo debería de plantear el diagnóstico de vuestro dolor de espalda, del que tengáis? Bueno, lo primero que hay que hacer es una historia clínica. ¿Qué tipo de historia clínica? Pues la historia clínica debe ser muy completa. Lo primero que hay que hacer es qué tipo de dolor de espalda es, la forma de aparición, el ritmo, la duración, lo que os comentaba antes, si es agudo, si es crónico, etcétera. Si ha habido episodios previos o si no, y si hay algún factor que agrave o que baje el dolor. Todo eso nos da muchísima información a la hora de tomar las decisiones terapéuticas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un dolor agudo que lleva 2 días porque he ido a coger un peso y me ha empezado a doler la espalda, se me pasa según estoy sentado o recostado, se me pasa, o tomo un paracetamol y se me pasa, a un dolor, como el que comentábamos antes, que genera parestesias, que genera pérdida de sensibilidad, que da un reflejo, porque obviamente estamos hablando de 2 patologías diferentes, a pesar de que sean los 2 un dolor de espalda. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se clasifica el dolor de espalda? Pues ya lo hemos dicho, en agudo, subagudo o crónico, dependiendo de la duración. Si es mecánico o si es inflamatorio, es decir, que cede o no cede con el reposo. Hay que intentar buscar cuál es la causa de ese dolor. Y bueno, pues con todo eso, ¿cuándo un médico o cuándo vosotros podéis alertaros cuando tenéis un dolor de espalda? ¿Y cuándo se debe hacer un estudio más profundo? Bien, lo primero, cuando la persona es mayor de 70 años. Como hemos dicho, la mayoría de los dolores de espalda se dan entre los 40 y los 60. A partir de los 70 años hay que ser más cuidadoso y hacer una valoración más profunda de ese dolor para poder ver, porque limitan muchísimo más. Segundo, hay que ver que no haya algún antecedente de algún tipo de patología tipo tumoral, porque muchas veces las recidivas pueden darse a nivel de columna y pueden dar dolores de espalda que puedan pasar desapercibidos en un primer momento y que luego nos haga perder un tiempo muy importante. El hecho de que vengan con algún tipo de fiebre asociada. Siempre que aparezca fiebre con un dolor de espalda, hay que valorarlo. Hay que valorarlo más que simplemente decir, bueno, esto se nos pasará, no, hay que darle un poquito más.
Cualquier infección en otra parte del cuerpo. ¿Por qué? Pues porque puede haber tenido una repercusión sobre la zona lumbar. Bueno, en gente que utilice drogas de uso parenteral, por el tipo de infecciones que pueden aparecer, en gente que tenga inmunosupresiones o en todo aquello que nos genere una disfunción o síndrome de lo que llamamos síndrome de cola de caballo. ¿Qué significa esto? Pues cuando hay que no funciona bien, cuando hay disfunción vesical, que no funciona bien la vejiga, disfunción intestinal, con pérdida de tonos, con incontinencias, etcétera. Cuando hay pérdida de sensibilidad en la zona perineal o debilidad motora en miembros inferiores. Si no podemos mover bien una pierna, si no podemos levantar bien un pie, etcétera. Todo ese tipo de patología nos indica que está habiendo una compresión sobre alguno de los nervios que irradian a los miembros inferiores y hay que tenerlo en cuenta porque es una patología que hay que tratar. ¿De acuerdo? Perdón. Ay, Jesús. Jope. Un segundo. Vale. A ver, por favor. Bueno, después de daros toda esta chapa del dolor de espalda en general y tratando de enfocarlo un poquito, vamos a ver cuáles son los diferentes tratamientos que tenemos para poder combatir el dolor de espalda. Como os decía, es importante hacer una buena historia clínica, es decir, lo primero es tratar de hacer un diagnóstico correcto. Entonces, ¿cuál es la forma en la que se ha producido, las veces que se ha producido, si es la primera vez o no, cuánto tiempo lleva, qué tipo de reacción tiene, si cede o no cede con el reposo? Todos esos datos son muy importantes para que se pueda decidir cuál es el tratamiento más adecuado. Dentro de los tratamientos posibles, lo cierto es que el dolor agudo de espalda, que es el más común, el que dura menos de 6 semanas y que es mecánico, es decir, que mejora con el reposo y que es agudo y que nos está fastidiando unos días, o he empezado a doler la espalda, estoy fastidiado, he ido a levantar un peso, ese dolor funciona y responde muy bien al tratamiento con analgésicos y con antiinflamatorios. ¿Cuál es el antiinflamatorio que mejor va para los dolores de espalda? Pues es el diclofenaco. Es el antiinflamatorio que mejor va, pero el diclofenaco necesita receta médica. Con lo cual, no soy yo muy partidario de que la gente se automedique, pero lo cierto es que si el dolor de espalda que tenéis no os está generando o no os parece que va a ser un dolor que tiene mucha... que no es un dolor grave, es decir, que lo habéis tenido alguna otra vez y bueno, sabéis que es una sobrecarga muscular, etcétera. Desde el punto de vista de medicamentos, lo que se puede hacer con medicamentos sin receta médica es la utilización de paracetamol. Ahora todo el mundo conoce el paracetamol, pero bueno, es un medicamento tremendamente útil. Se puede utilizar en dosis de 650, de 500, 650 o 1 gramo y un máximo de 3 veces al día. Es un buen analgésico. No es muy agresivo y si no nos pasamos de las dosis, no daña especialmente al hígado. Es el mayor problema que tienes, el daño al hígado, pero si no lo tomas en dosis excesivas, se metaboliza bien y no da ningún problema. Y es un buen analgésico que responde bastante bien, el dolor de espalda responde bastante bien a él y baja la intensidad del dolor. Como antiinflamatorio, el ibuprofeno de toda la vida va muy bien. ¿En qué dosis? Pues con 400 gramos cada 8 horas es suficiente. El ibuprofeno de 600, que se le ha puesto muy mala fama, bueno, hay veces que es necesario dar dosis de 600, pero es verdad que en la población en general la dosis de 400 se responde muy bien y es suficiente para que quite la mayoría de los dolores y es un medicamento seguro con 400 miligramos, que es lo que venden sin receta. ¿Qué otro tipo de tratamientos podemos utilizar? Bueno, pues podemos utilizar las típicas cremas. Las cremas las cremas con antiinflamatorio. Como son todos los geles, no voy a deciros una marca en concreto, porque todo aquello gel que lleva antiinflamatorio, que son la mayoría de las cremas estas antiinflamatorias que venden en farmacia, que no hace falta receta tampoco para ellas. ¿Qué efecto tiene esas cremas? Bueno, pues no es un efecto milagroso, pero generan una bajada de la inflamación en la zona en la que se aplican y el efecto masaje también ayuda a que la contractura que se genera, sobre todo cuando estamos hablando de dolores principalmente lumbares o cervicales, bueno, a nivel dorsal también pasa, pero es que el dolor dorsal es menos común. Creo que estoy empezando a hablar un poco rápido. Voy a intentar ir un poco más despacio, ¿vale? Espero, no me he dicho nada, pero me parece. Bien.
Se aplica la crema 3 veces al día en la zona dolorida y normalmente el propio efecto antiinflamatorio que lleva la crema y el efecto masaje, pues bueno, ayuda a que baje el dolor y a que baje la molestia en zona lumbar. Hay algún otro tipo de tratamiento, como puede ser la capsaicina, que también es un antiinflamatorio local, que se puede dar en apósito, en crema, pero bueno, menos útiles. Hay otro tipo de tratamiento que es interesante y que es muy útil y que no se suele utilizar principalmente, no se suele utilizar en la población general, no se suele utilizar, pero yo lo recomiendo bastante. Y son las vitaminas del grupo B, B1, B6, B12. Se ha visto que estas vitaminas lo que tienen es un efecto muy positivo sobre el funcionamiento nervioso en general. Mejoran la calidad del nervio, entonces todas aquellas patologías en las que hay una cierta irrigación del dolor, como hemos dicho, porque hay una compresión nerviosa, porque hay una irritación nerviosa, mejora esa calidad del nervio y además inhibe la transmisión medular del estímulo doloroso, o sea, inhiben un poquito el dolor, el tomar B1, B6, B12, es decir, el dar tanto el paracetamol, el ibuprofeno con un grupo de vitaminas del grupo B mejora más rápido la clínica del dolor a nivel lumbar. Eso sería en cuanto a tratamientos farmacológicos. Pero, ¿qué otro tipo de tratamientos podemos utilizar? Bueno, históricamente se ha hablado de las fajas. Bien, la faja que puede ayudar en un momento agudo de dolor, te sujeta un poco la zona lumbar y parece que te deja reposar la musculatura, es un arma de doble filo. Esto lo suelo utilizar yo con todas las patologías en general, con todas las patologías que pueden llevar una sujeción. Por ejemplo, un esguince de tobillo. La gente te dice, hijo, ¿me pongo una tobillera o no me la pongo en la faja? ¿Una tobillera o una rodillera? Tal. Pues todo depende del tipo de patología. Es verdad que alivian momentáneamente, pero no es nada recomendable tenerlas mucho espacio de tiempo. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es muy vago. El cuerpo humano es muy vago y además muy desagradecido con muchas cosas, pero muy vago. Entonces, si le ponemos una faja o le ponemos una tobillera, lo que va a hacer ese músculo es no trabajar. Es verdad que en el momento agudo nos puede interesar que repose, que esté tranquilo, porque con eso lo que vamos a conseguir va a ser que relaje y que duela menos, pero va a perder tono muy rápido. Y si el músculo pierde tono, nos habremos metido en un problema, porque la realidad es que si ya tenemos una musculatura en general con un tono justito, si encima le ponemos a alguien que haga su trabajo y pierde más tono todavía, nuestro dolor de espalda va a ir en aumento. Tengo varios casos, me acuerdo ahora de uno concretamente, era un señor, aquel era un señor mayor, corría maratones y este señor, pues no sé cuántos maratones había corrido, muchos, y tendría, pues como señor mayor, perdón, 70 años, no, tan mayor no era, pero bueno, para correr maratones pues tampoco estaba mal. Y yo recuerdo que dijo que con 70 años, que con 69 iba a correr su último maratón y que ya no iba a forzar más porque estaba forzando bien. ¿Qué pasó? Pues que el hombre corrió, aquí tenía de toda la vida problemas de espalda, pero como toda la vida había corrido y se había cuidado y había hecho ejercicios y tal, se había mantenido, bueno, pues con unos dolores ocasionales, unos brotes ocasionales, pero no le estaban dando mucho problema. En el momento en que dejó de correr maratones y dejó de hacer todos sus ejercicios y hizo una vida, entre comillas, más de jubilado, empecé a perder tono muscular y aquel tono muscular es el que le estaba haciendo andar con normalidad. Vino a mi consulta cuando ya andaba con un señor muy mayor, le costaba caminar, iba muy justito y se le hizo una valoración y el mayor problema que tenía fue la pérdida de tono muscular. De hecho, aquel señor empezó a mejorar cuando le metimos en una dinámica de trabajo de gimnasio con un preparador físico y que le marcó una serie de ejercicios para ir cogiendo tono y volvió a caminar con normalidad ganando tono. Otro de los casos que suelo ver, y esto los traumatólogos se podemos discutir lo que quieran con ellos porque sé que no tienen razón, es que cada vez que le aparece a alguien una hernia discal, le dicen, no corras, nada. Dicen, bien. Ahí tenemos dos problemas. O sea, aunque es un corredor habitual, punto número uno, lo que está haciendo que ese corredor habitual tenga ese tono muscular suele ser muchas veces el propio hecho de correr. La bipedestación, el caminar erguido, hace que toda la musculatura de la espalda, todo el core, se mantenga más o menos activo. En el momento en que le quitemos eso, va a perder tono muscular y sus brotes van a ser mayores y va a tener más problemas lumbares.
agradecería que si alguno de los que estáis viendo sabéis de qué os estoy hablando, lo digáis en el chat porque sé que es así. Es decir, yo siempre recomiendo que sigáis haciendo, que cuando hay una hernia discal, dices, dejo de correr, no, bajo la intensidad, bajo el volumen, lo ajusto un poquito a la situación, pero no dejo de correr. A no ser que sea una hernia discal muy grave con mucha irradiación a miembros inferiores que haya que hacer otros tratamientos antes de que vuelvas a correr. Pero correr no es un mal ejercicio. Hay que ajustar la intensidad y el volumen, pero no es un mal ejercicio. Encima dicen, y vete a nadar. La mayoría de la gente no nada bien. Y el gesto de nadar técnicamente inadecuado da más problemas de espalda que los que soluciona. De hecho, si vas a nadar y no sabes nadar, es mejor que nades de espaldas. Más que a crawl, porque a crawl el gesto de nadar inadecuado genera muchísimas sobrecargas en zona cervical y en zona lumbar. Con lo cual, nadar de espaldas es bastante más sano. En cualquier caso, para que nadar sea un buen tratamiento, hay que saber nadar. Si no, no soy capaz de recomendarlo como cosa general. No es una buena idea. Perdón, que me he desviado un poquito. Lo siguiente, otra cosa que se puede hacer, terapias frío-calor. Las terapias frío-calor van bien. En las primeras horas se aplica más frío para que baje la inflamación de la zona y luego el calor se aplica en un segundo tiempo, es decir, a partir de las 24 o 48 horas, que es cuando ya el efecto del calor es relajante y baja la tensión muscular. Entonces, primero se aplica un poquito más de frío en las primeras 24 horas y después ya se pasa al calor, que es muscularmente relajante. Y como hemos dicho que la mayoría de las patologías son por contracturas musculares, pues nos va a hacer un trabajo adecuado. Bien, ¿qué es el siguiente paso de tratamiento? Pues el tratamiento rehabilitador. ¿Viene bien el tratamiento rehabilitador? Por supuesto, ayuda muchísimo, porque como es un tema mecánico, el trabajo del fisioterapeuta nos va a ayudar mucho a que baje la contractura muscular, a que ganemos la movilidad, a que vayamos ganando un poquito de fuerza, y es un complemento ideal para poder terminar con los dolores lumbares o con los dolores de espalda en general. La principal causa, como hemos dicho, es la causa mecánica, y el fisioterapeuta donde mejor puede actuar es en una causa mecánica. Además, nos va a poder enseñar una serie de ejercicios que nos van a ayudar a poder reincorporarnos a nuestra vida habitual, vamos a decirlo así, para quitar el dolor y que no nos vuelva a suceder. En cualquier caso, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta cara a tratar de evitar que se nos produzcan dolores de espalda o dolores lumbares principalmente? Bien. La alta carga de estrés y los malos hábitos posturales son las dos causas principales de causas de dolor de espalda. Pero hay otro montón de cosas que podemos hacer para ayudar a que eso no desarrolle un dolor de espalda que nos incapacite, no solamente para nuestra vida laboral, sino para nuestra vida en general. Bien, lo primero, evitar el reposo. No digo hacer ejercicio, estoy diciendo evitar el reposo. Hacer ejercicio sería el siguiente escalón, pero evitar el reposo es que no es buena idea estar 8 horas delante de un ordenador, que no es buena idea llegar a casa y sentarnos en el sofá y no hacer nada más, que hay que activar el músculo, que hay que activar el cuerpo y que hay que intentar moverse y que tengamos una buena tonificación muscular del cuerpo en general, pero sobre todo de la columna lumbar, para evitar que esto degenere en problemas de dolores de espalda. Disminuir el estrés, bueno, esto os lo tengo que decir, pero cada uno carga con su cruz, ¿verdad? Bueno, mejorar los hábitos de sueño. El descanso es primordial. El descanso es primordial para la vida en general y es primordial para el descanso de la espalda. ¿Qué se suele decir? ¿Un colchón duro, un colchón blando? Bueno, a ver, siempre se ha dicho que el colchón blando es más perjudicial porque evita que la postura de la espalda es más inadecuada, que el colchón duro es más adecuado porque evita que se cojan posturas malas. La realidad es que cada uno tiene que buscar el colchón que le haga descansar mejor, porque mejorar los hábitos de descanso mejora la vida en general, no solamente el dolor de espalda, absolutamente todo. Bueno, se habla de dormir de lado o boca arriba, porque dormir de boca abajo sí que fuerza un poquito la postura de la columna lumbar y eso puede generar sobrecargas y acortamientos en la cadena posterior que nos pueden dar problemas a medio plazo. Y luego se puede hablar de otras cosas como son el consumo de pescado azul, porque tiene ácidos grasos omega 3 y vienen bien en general para
bueno, pues para que las membranas neuronales, celulares, etcétera, funcionen mejor, consumir productos lácteos para no perder calcio, porque a partir de ciertas edades la descalcificación de los huesos puede generar pues, aplastamientos vertebrales, o artrosis, etcétera, por el propio desgaste del cuerpo. Y, por supuesto, consumir legumbres, cereales, productos de origen que nos den proteína para poder tener la base estructural del músculo y del hueso. Hábitos que son convenientes evitar el alcohol, evitar el tabaco, controlar el peso, porque cuando estamos con un exceso de peso siempre el cuerpo carga con más mochila de la que debe y la musculatura está preparada más o menos para el tamaño que tenemos. Si tenemos una sobrecarga, está cargando con más de lo que debe y puede generar más problemas. Evita, como os he dicho, si se trabaja sentado, siempre tenéis que tratar de buscar la postura adecuada. Como veis, mi mesa está en una postura súper inadecuada. Estoy totalmente en diagonal, pero mi trabajo no es así, mi trabajo es así. Yo tengo al paciente ahí enfrente y este ordenador lo utilizo para escribir 4 cositas. Los que estáis en una mesa sentados tenéis que estar postura de piernas en 90 grados, postura de espalda bien recostado en 90 grados y la pantalla a la altura de los ojos, más o menos, para que os ayude. A pesar de eso, eso es ayuda, no es definitivo, pero bueno, por lo menos no tener los ordenadores girados y cosas de esas que suelen dar muchos más problemas, ¿vale? Hay que evitar estar mucho tiempo tumbado, sentado, etcétera. Y, por ejemplo, a la hora de recoger pesos, como os decía antes, que una de las causas puede ser hay que flexionar las rodillas, no flexionar la espalda, sino flexionar las rodillas y bajar y volver a subir con el peso con la espalda lo más recta posible. Todo eso evita que se generen problemas a nivel de espalda. Lo primero que os he dicho es evitar el no hacer nada. Lo segundo, ahora sí, os digo, ejercicio físico moderado. El hacer ejercicio físico de manera regular facilita o mejora el hecho de, bueno, impide que se generen tantos dolores de espalda, con lo cual mejora el que tengamos un dolor de espalda. No solamente cuando se produce el dolor, no solamente en general, sino cuando tenemos un dolor de espalda, no es lo más recomendable quedarse quieto absolutamente, sino ir activando todo aquello que se vaya pudiendo, porque cuanto antes nos activemos, antes va a ir mejorando el problema de espalda va a mejorar más rápido. Ejercicios específicos, por supuesto, hay una serie de ejercicios que pueden ayudaros a evitar los dolores de espalda. Por ejemplo, en primer lugar, los dolores para las cervicales. ¿Qué se pueden hacer sentados tranquilamente y que vienen bien? Se pueden hacer delante de un espejo o se puede intentar hacerlos incluso en el puesto de trabajo. Ya los conocéis, os lo voy a recordar. Lo primero, flexión, extensión, flexión, extensión. Ese ejercicio lo que hace es mueve la columna entero-posterior y moviliza toda la musculatura. Lo mismo de manera lateral. Estiramos la musculatura, todo eso viene bien. Y también ejercicios de mirar a un lado y a otro. Cuando llevamos mucho tiempo cara a un ordenador, yo que no suelo estar mucho, llevo el rato estoy hablando con vosotros y estoy notando cargada la columna, en cierto modo. Esto me ha aliviado la carga de la columna cervical. Como os he dicho, de un lado a otro, laterales y flexoextensión. Eso alivia muchísimo las cargas de la musculatura vertebral. Se pueden hacer también estiramientos. Estiramientos cervicales suavecitos. Solamente generar tensión, no generar dolor. ¿De acuerdo? Después, ejercicios para nivel, otros ejercicios pueden ser, por ejemplo, para nivel de la espalda dorsal. Tumbado boca abajo, brazos en cruz y levantar un poco el tronco. Eso nos va a estirar un poquito la espalda dorsal. Lo mismo, con los brazos arriba, nos va a generar un poquito de tensión, de movilización de la musculatura paravertebral dorsal. Ejercicios para lumbalgias, con los brazos en la espalda, y tumbados boca abajo, levantar un poquito, dados la vuelta, tumbados boca arriba, simplemente apoyando toda la columna en la espalda y levantar las piernas hacia arriba, nos va a generar estiramientos en la columna lumbar. Y bueno, hay un montón de ejercicios. El gato, que lo conoceréis, eso estira muy bien la columna lumbar. En general, podéis encontrar en internet un montón de ejercicios. ¿Cuál es lo importante? ¿Cuál es lo básico? ¿Cuál es lo que hay que tener en cuenta cara a que mejoren los dolores de espalda? Movilizar. Como os he dicho, por un lado hay que hacer ejercicio en general, eso es importantísimo. Después, ejercicios específicos de tonificación, esto nos puede explicar cualquier fisioterapeuta, que lo mejor es no solamente es que os expliquen, sino que alguien os esté viendo cómo lo hacéis y poder ayudaros a hacerlo correctamente. Y en tercer lugar,
hemos dicho ejercicios de movilidad, ejercicios de fuerza. Y en general me despisto. Bueno, en cualquier caso, llegamos a este punto. Un resumen rápido de lo que hemos visto, qué es el dolor lumbar. Bien, como os decía, no voy a ser pesado, pero la mayoría de los dolores lumbares son benignos y autolimitados. Es súper importante. Segundo, la mayoría de los dolores lumbares son mecánicos. Eso es también muy importante. ¿Qué significa mecánico? Que mejoran con el reposo y empeoran con la movilidad. Siguiente, ¿qué medicaciones se pueden utilizar? A nivel de regulación general, el paracetamol y el ibuprofeno de 400 van bien, pero no hay que olvidar el calor local, el frío al principio y el calor local posterior, y la rehabilitación, que suele venir muy bien para acelerar los procesos de quitar las contracturas. Y, sobre todo, mantener una actividad física regular, súper importante. ¿Cuál es la más adecuada para la práctica deportiva de las lumbalgias? Cualquiera, lo que queráis. Podéis hacer lo que queráis, pero hacer algo. Se ha dicho incluso que el golf es negativo. Prefiero que alguien haga golf a que no haga nada. Entonces, hacer ejercicio de manera regular, intensidad moderada, no hay que terminar ningún maratón ni ser campeón del mundo de nada, pero sí estar activo y mantener la musculatura activa. Y después, cuando estéis sentados frente al ordenador, tratar de evitar pasar muchas horas sin hacer unos ejercicios de movilidad parecidos a los que os he enseñado. Y poco más. El dolor de espalda es una patología que es tremendamente común. Os he dicho una serie de pautas también que hay que evitar, alcohol, etc. Bueno, todas esas cosas. Es tremendamente común, la vais a tener todos o casi todos. Yo me apunto, yo la tengo, yo estoy en el 80%. Y es verdad que muchos van acompañados de hernias discales, pero no necesariamente la hernia discal es la causante del dolor. Puede ser un dolor de una contractura sin relación con la hernia discal, a pesar de tener una hernia discal. Con dibujos, intentaremos mandaros alguna tabla. A ver si puedo pasar. Tengo alguna tablita, a ver si se la paso para que os la pasen. Intentaremos. Sencillos. Sí, pasaremos. Y bueno, en principio será el resumen. Ahora, si queréis hacerme preguntas, estamos a 5 minutitos del final, preguntadme las cosas que queráis. Ya os escucho y os voy contestando. Os escucho, bueno, vamos, me escribís, como queráis. Vale, no tenéis muchas ganas de hablar. Vale. ¿Por qué puede crujir una espalda a la altura cervical? Bien, no solamente la espalda es lo que cruje, posiblemente, ¿oís? Crujen todas las articulaciones. Bien, puede ser por artrosis, pero puede que no haya artrosis y también cruja. A veces el propio cartílago, solamente con el roce del cartílago con el cartílago, da esos sonidos de crujidos. Mientras no duela, no hay que hacerle mayor importancia. Ya te digo, puede ser el propio cartílago al rozar. Las rodillas también pasa mucho, con el desgaste, un poquito de desgaste del cartílago de la rótula, se suelen ver muchos crujidos en las rodillas, en la zona cervical también es bastante habitual, así, de macho, ¿cómo mal suena eso? Vale, suelen ser roces de cartílago contra cartílago y normalmente no son patológicos. Hay que prestar atención cuando, aparte del chasquido, duele. Si no, no suele tener mayor importancia, pero puede ser por eso, por el roce del cartílago con el cartílago. Gracias a vosotros por escuchar. ¿Cuántos de vosotros tenéis dolor de espalda en este momento? Es por calcular ese 20% que dicen los estudios, si era verdad o no era verdad. No era por nada más. Sí, el psoas es un músculo que va desde la parte posterior hasta, digamos, hace una especie de diagonal hacia adelante. Y a veces sobrecargas en el psoas, que normalmente lo solemos notar en la zona de la ingle, pueden generar incluso dolores de espalda bajos, porque generan ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Ahí.
un desequilibrio a nivel de la zona lumbar, porque el psoas cuando tira mucho cuando está contracturado y tira, puede generar desequilibrios en la zona lumbar baja y sí puede estar relacionado. Entonces, hay veces que el propio estiramiento de psoas puede mejorar los dolores lumbares y los dolores de espalda. Y los estiramientos de cadena posterior y estiramientos de psoas y de cuádriceps, pero bueno, y de psoas, pueden mejorar mucho los problemas de dolor lumbar o de espalda en general, de cadena posterior. Nos he dicho también un detallito que me acuerdo de esto también es que, por ejemplo, a veces las contracturas o las sobrecargas a nivel de la cadena posterior, de la zona de la espalda, puede generar incluso cefaleas. Gracias a vosotros. Hay cefaleas recurrentes que son cefaleas tensionales, que zona cervical sobrecargada termina generando una cefalea tensional por contractura mantenida. Bueno. Sí, Esther, sí. Te creo. Es así. Es así. Realmente ahora están retrasando. De hecho, tengo un caso de ayer mismo de una chica con un dolor de hombro irradiado de espalda. En este caso, el origen no es de un problema de espalda, es un origen de hombro, del supraespinoso, pero claro, perdón, del infraespinoso. El infraespinoso es un músculo. Tocamos aquí la espina de la escápula, justo debajo está el músculo infraespinoso, por eso se llama así, y el tendón viene al hombro. Es el tendón que se encarga de hacer este gesto, de levantar el brazo lateralmente bien. Le llevan mareando con antiinflamatorios un montón de tiempo y hemos hecho una radiografía y lo que tiene es una calcificación a nivel del infraespinoso. Están haciendo eso, están dando ibuprofeno, corticoides, mareando la perdiz, pero no terminan de solucionarlo. Lo cierto es que con irradiación hay que empezar a pensar. Si ya es el segundo caso, el segundo brote en un año, con un tercero ya se considera recurrente, como os he dicho, y a mí sí que ya cuando hay un brote segundo con irradiación sí me empiezan a preocupar ya para hacer alguna prueba más. Yo sí sería partidario en tu caso concreto de hacer una resonancia magnética sin duda. Porque es posible que tengas... el problema no es que tengas una hernia, el problema es que esa hernia esté comprimiendo alguna raíz nerviosa. Porque si no, por el tema de la irradiación. Lo que se busca con el ibuprofeno y los corticoides es bajar la inflamación que se genera alrededor de esa hernia y a veces simplemente quitando esa inflamación se libera el nervio y deja de producir dolor, pero a veces no. Y a veces hay que recurrir a infiltraciones ecoguiadas en la zona de la hernia, etcétera, y realmente es un poco más complejo. Si es verdad que no, que cosa que dicha instrumentos hacen lo que puede, Gracias a ti. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber escuchado la charla. Espero que os haya resultado de un mínimo de utilidad. Trataré de pasaros esos dibujos. Voy a intentar filtrarlos y prepararlos un poquito decentes para mandaros unos ejercicios sencillitos, pero que podáis hacer con regularidad. Y bueno, pues espero que os haya resultado de interés. Muchas gracias y hasta otra.